Bienvenidos y bien hallados un programa más aquí en 7 Zaragoza Televisión, en Sport Sala. Por supuesto, ya alcanzamos el programa 2326 y en él vamos a hablar de muchas cosas. Hablaremos, por supuesto, de esas competiciones que evidentemente están a punto de llegar, como es ese torneo de Reyes, donde van a estar las categorías base disputándose en pueblos alrededor de nuestra ciudad y donde los aficionados van a poder disfrutar de todos esos partidos, a pesar de que, claro, no va a haber competiciones oficiales porque estarán paralizadas por las fiestas navideñas. Te hablaremos también de esa segunda división, donde cara y cruz para los dos equipos aragoneses, Entre Ríos perdió y Sala 10 se coloca como líder de la clasificación. Y por supuesto también hablaremos de ese mundial que se ha disputado en Filipinas y donde España ha conseguido colgarse la medalla de bronce con dos aragonesas, con María Sanz e Irene Samper, que han hecho un campeonato estupendo y han representado perfectamente a Aragón. También hablaremos de esa polémica arbitral en la segunda división B, donde un equipo aragonés se sintió perjudicado en ese partido, y también el resto de categorías, por ejemplo la categoría juvenil, en esa división de honor juvenil, donde se siguen dando resultados sorprendentes y además amplios que demuestran que la categoría va en aumento. En un momento comenzamos y les contamos todo esto y desarrollamos todo lo que hace referencia a este programa. Alfonso Calvo, muy buenas noches. Muy buenas noches, Antonio. Y Willy López, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, comenzamos el programa de hoy hablando, por supuesto, de la categoría juvenil, donde siguen las goleadas de Almozara, de Lepanto, de Brosala, Rivera. Bueno, que todas las jornadas se registran unos resultados amplios y sobre todo, pues yo creo que hacen que el espectador disfrute con esta categoría. Sí, pero esta semana han bajado los goles, ha bajado la cifra de goles. Un poquito. Pero ha bajado la cifra de goles. Lo que sí ha habido ha sido una sorpresa, que ha sido precisamente pues por el que el encuentro que vamos a comenzar a analizar, que ha sido el de la Almozara 11, Pinsegue 3. Han sorprendido los de Fernando Murillo, que ocupaban plaza de descenso, y noquearon, porque 11-3 es noquear a Pinsegue, que se encontraba en una zona pues cómoda de la tabla. El resultado lo dice todo, siempre mandando en el marcador y con ventajas muy claras para los de la Almozara. El que sigue en racha, no sé si será debido al cambio de entrenador, es amigo de Willy, que ha sufrido el Tudelano en la primera división, no sé si habrá influido también en el equipo juvenil, pero lo cierto es que los ribereños pues suman ya 4 victorias de los 5 últimos partidos. Tan solo cayeron derrotados la semana pasada ante el Sala 10, y esta victoria ante el Pirineos por 5-1 pues les hace respirar y colocarse fuera ya de los puestos de peligro. Otro que resurge es la Cigüeña. Tras la sorprendente victoria de hace unas semanas frente al Sala 10, los de Monzalbarba pues habían encadenado una racha negativa de derrotas. Esta semana vencieron con facilidad en la pista del vicecolista, el Alcaniz, por 1-3, en un partido pues cómodo, y que Alcaniz pues maquilló ese resultado sin maquillar, o consiguió el gol del honor en el minuto 39. Romareda 3, Sala 10 4. Sala 10 no se quiere despegar de las primeras posiciones y continúa sumando victorias. Lo cierto es que le está costando sacar mucho los partidos adelante. Esta vez tuvo que remontar a un 2-0 para colocarse 2-3, pero un rápido empate de Romareda, y Pablo, a falta de 4 minutos, dio el triunfo al Sala 10. Brosala vuelve por sus fueros, se recuperó tras las 2 semanas sin conocer la victoria y lo hizo con claridad y comodidad en la pista del colista Híjar por 7-1. Destacar, como siempre, pues al goleador, autor de 3 de los 7 goles, lo que le convirtieron en el máximo goleador con el grupo, Álvaro Cantín, me estoy refiriendo. Le convierten en el máximo goleador del grupo con 17 goles en 8 partidos. Una cómoda victoria de los chicos de Remacha, el Lepanto, por 6-1 ante la Inzón. Cómodo el resultado, pero eso sí, un partido que se gana con tanta diferencia de goles, 5, pues sorprende otra vez por las tarjetas amarillas, 7 amarillas y una doble.
Destacar a Carlos Tejero, autor de los 6 goles del Lepanto. Y el único empate se daba entre Gran Vía y Coras, empate a 2. Gran Vía remontó un 0-2 y logró empatar en el último minuto. La clasificación, como siempre, encabezada por Entre Ríos Sala 10 y Ebrosala. Y en descenso nos encontramos a Almozara con 7, Alcañiz con 4 e Híjar sin todavía sumar. En la próxima jornada tenemos estos partidos: Sainzón, Gran Vía, San Juan, Lepanto, Pinseque, Entre Ríos, Híjar, Almozara, La Cigüeña, Ebrosala, Sala 10, Alcañiz, Pirineo, Romareda y Coras, Rivera. Nos vamos a la tercera división, donde no hubo jornada por aquello del descanso por el puente. Willy. Titular de la jornada pues es la dimisión de Alfonso Cabello en el Paniza, y se está buscando pues nuevo entrenador. Entonces veremos qué acontece. ¿Qué opinas, Alfonso, de esto? ¿Tiene algún viso ya de que se haya contactado con alguien? Yo conozco a uno que se ha contactado, pero vamos, ¿Te contactas tú mismo? No, me han llamado, pero bueno, claro. Estamos a ver qué pasa. Todavía no está cerrado. Respuesta? Mi respuesta es que si no encuentran a nadie, pues me tocará otra vez, pero bueno. ¿Recuerdas lo que te dije al principio de temporada, que decías, lo dejo, este año va a ser? Te dije, no, la cabra siempre tira al monte, y al final la cabra va a tirar al monte. Bueno, enhorabuena, por si sigues, enhorabuena. Sé que a ti lo que realmente te gusta es eso, pero ante todo una cosa, calma, mucha calma. Eso es lo principal, o sea, es lo principal, la salud. Pero vamos, que ya sabes que yo estoy muy ligado al Paniza, y si no encuentran otra solución, pues me tocará, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Es lo que hay. Y bueno, pues la clasificación la recordamos, que va a Zafán con 28 puntos, Coras 26 y Pirineos 24, Utebo 21, y cierran la clasificación Gelsa con 5, Compañía de María con 4, Ebrosala con 3. La próxima jornada será el Burgo de Aroca, Ebrosala Caspe, Utebo Compañía de María, Zafán Paniza, Ainzón Gelsa, Boca Híjar Peña La Unión, Pirineos Coras y Alcañiz Borja. Si debutas, vas a debutar en plaza de primera, ¿eh? La primera ya en la frente, sí, eso es. Si debutas, lo vas a debutar en plaza de primera. Pero vamos. Bueno, pasamos a la primera autonómica, donde tampoco hubo jornada y por lo tanto vamos con la clasificación. Sala 10 la encabeza con 24 puntos, seguido de Palomeque con 16, Madera Salta Aragón 15, La Murga 15, Pastril los mismos puntos, Almozara también se apunta a ese cuarteto, Villafranca 14, Zaragoza Unión 23, perdón, 13, el límite 10, Gurrea 4, Cadrete 3, Boscos 3 y Torrellones 3. La próxima jornada tiene estos partidos: Boscos Zaragoza Unión, Almozara Gurrea, Palomeque Madera Salta Aragón. Uno de los partidos, yo creo que es el partido estrella de esta jornada, de la próxima jornada, ya que enfrenta al Palomeque, que marcha en la segunda posición, al Madera Salta Aragón, que lo hace en la tercera. Pastriz el límite, La Murga Villafranca, también otro partido interesante, con el equipo alto aragonés, cuarto clasificado, que se enfrenta al Villafranca, séptimo. Coras Torrellones, también es un partido importante, y también hablaremos de que se enfrentan un partido ya que en principio parece asequible para el equipo visitante, como es el Cadrete Sala 10, ya que se enfrentan el colista y el líder. Pasamos a la segunda división masculina. Se registra también en esta jornada un partido aplazado entre el Quinto y el Entre Ríos, con victoria de los locales. Sí, por 5-2. Yo el titular de la jornada le podría decir jornada para olvidar, excepto para Pinsegue, porque los resultados de verdad que no acompañaron para nada en absoluto. Tauste 1, San Cristóbal 2, Cadrete 3, Ibarra 10, San Juan 3, Quinto 0, Antiguoco 6, Entre Ríos 2 y Pinsegue 4, Loeche 2, perdón. Desde luego lo peor, la ciaga jornada fue para Cadrete, ¿no? La peor parte del pastel se la llevó Cadrete, que caía ante el líder Ibarra, pues como hemos dicho, por 3 tantos a 10. Además lo lleva el descenso. Sí, le ha colocado el descenso. Cadrete pues cayó víctimas de sus propios errores de desconcentración, y que, como me recordaba su entrenador Agustín, pues se vienen produciendo ya pues con mucha frecuencia. El partido tuvo dos fases muy diferenciadas. La primera, que fue bastante buena,
quizás me decía, ha sido una de las mejores que hemos tenido en esta primera vuelta. Pero a pesar de tener delante a un buen equipo como es el Ribarra, que venía como líder, ¿no? Al descanso se llegó pues con una desventaja mínima, de 1-2, pero con muchas ocasiones tenían de haber igualado el marcador. Pues se fueron al descanso y claro, pues esa desventaja es mínima ante un equipo líder que no te está apretando mucho, pero la segunda parte la salida fue pues como un pulpo en una cacharrería. Nadie se enteraba de que iba a la fiesta, y en los 3 primeros minutos pues fueron caóticos. Ibarra se fue hasta el 1-5 con ese resultado, y ante un equipo que no lo recordemos, que tiene jugadores del calibre de Rafa Usín, casi internacional, o sea, es un equipazo el que tiene. Pues claro, si a esos jugadores con esa clase y un equipo ya pues bien trabajado, pues les dejas la pista libre, y eso pues se hace, huela la sangre, sacan el cuchillo y te terminan de rematar, ¿no? Para colmo, Carlos Valillo sufrió una roja directa, y como es reincidente, pues la sanción puede ser mayor. La próxima semana, ahora ya sí o sí, necesita ganar, bien sea por lo civil o lo criminal, para salir de esos puestos de descensos. Y otro, sorprendentemente, bastante sorpresa, fue la segunda derrota consecutiva del Tauste. Bueno, el Tauste en estos momentos está en declive, porque empezó muy bien, estuvo en los puestos altos de la clasificación durante varias jornadas, y ahora ya parece que se está descolgando, son 2 derrotas. Pero eso le lleva a salir fuera de los puestos del playoff y estar en una zona... No, creo que están puestos de playoff, Antonio. No me hagas mucho caso. Tauste no, perdona. No, está quinto. Tienes razón, está quinto. Pensaba... A ver, el enemigo que tenía era el San Cristóbal, que ha liderado esa clasificación durante muchas jornadas. ¿Y el Tauste también? Y el Tauste también. Vale, pues San Cristóbal había pasado esa racha negativa de 2 partidos y le había... Pero es que en su casa, además. Es que, ojo, quiero decir que no es... no sé, a ver, que se puede explicar... Se puede explicar de muchas maneras, pero es que los dos, San Cristóbal venía más en bache, y sin embargo pues se recuperó del mismo. Claro. No obstante, y a pesar de lo que representa la derrota para el Tauste, que no es agradable, el perder no es nada agradable, el partido fue muy abierto y se divirtió el espectador que estuvo allí, ¿no? Bueno. A pesar de lo corto el marcador, se vieron muchas ocasiones, porque dices, bueno, eso de se divirtieron. Cuando dices que se divirtió el espectador, serían los espectadores visitantes, porque cuando se pierde... A ver, Antonio, si tu equipo está jugando bien, tú estás viendo un buen juego, la lástima es, o la mala suerte, que es que la pelotita, el balón, la bola, como lo quieras decir, no quiere entrar, pero tú estás viendo un buen juego, pues entonces te vas contento a casa. Te diviertes, ¿sí o no? Bueno, pues eso, cada uno puede... O sea, pues, yo, cuando perdía, no me divertía nunca, ¿eh? A no ser que... Willy, ¿tú qué piensas con esto de los resultados? ¿Te diviertes cuando pierdes, por muy bien que hayas jugado? En estas categorías lo que cuenta es ganar. O sea, te puedes aburrir, pero si no tienes los 3 puntos, ya te digo yo que los entrenadores cuando no ganan se aburren. O sea, eso está claro. Cuando perdía no me iba contento de ninguna manera, por muy bien que hubiéramos jugado. Pero bueno, exactamente, para todo hay gustos y opiniones. Venga, seguimos. Pues que no se divirtieron, porque claro, pues no se divirtieron, pero aún así crearon muchas ocasiones, y San Cristóbal fue de los pocos equipos que hizo prácticamente nada. Bueno, sí, 2 cosas hizo: llegar 2 veces y meter 2 goles. Eso se llama efectividad. Efectividad. Usted lo buscó pues luego con el 5-4, logró el 1-2, pero ya el tiempo no le dio tiempo para por lo menos siquiera culminar con el empate. Y Entre Ríos tenía una semana complicada, no pudo sacar nada positivo en el partido disputado en Neguinto, donde perdió por 5-2. Recordad que ese partido se suspendió por unas goteras, y el sábado fue Antiguoco el que le vencía por 6-2, ¿no? Antiguoco son todos los equipos que alaban el buen juego, el buen trabajo,
pero que al final, pues, palabras muy bonitas, pero que al final terminan ganándoles, ¿no? En esta ocasión y en el primer tiempo fueron el portero local y los postes los que impidieron que Entre Ríos pues obtuviese una ventaja. Se adelantó el Antiguoco, reaccionaron los de Samu, empataron de penalti y se volvió a adelantar el Antiguoco, pero luego la jugada polémica, una jugada polémica y curiosa, ¿no? Entre Ríos llevaba ya 5 faltas, comete la sexta, los árbitros, atento Willy, atento para que vayas tomando notas de los árbitros, cometen la sexta falta y los árbitros dan la ley de la ventaja. El crono sigue corriendo y el cronometrador, al ver que la acción no iba a generar peligro, hace sonar la bocina para indicar a los colegiados que era la sexta. Los colegiados pitan la sexta y Antiguoco marca el 3-1. No, yo no, vamos a ver, el anotador lo que tiene que hacer está a disposición de lo que marcan los árbitros. Él de ninguna manera no es como en otros deportes donde el VAR puede entrar en el caso que haya una situación que el árbitro haya comprendido. Aquí en este caso, si los árbitros no pitan absolutamente nada y dejan a la ventaja, la acción que comete el anotador es una acción que verdaderamente es antirreglamentaria totalmente. No, pero si los árbitros lo admiten... Los árbitros pueden admitir lo que quieran, pero yo no sé si esto será recurrible o no. Pero no pienso sé, que es una situación del lance de juego que no tiene por qué consentirse. Eso. Bueno, total, que llegó el 3-1. Espera, que quería opinar algo. Sí, Willy. Esta es una de las cosas, sí que esta es una de las cosas que yo no entiendo. A lo que me refiero es, los árbitros son de otra región del local, ¿no? Sí. ¿Y el crono? También se supone. No, el crono es local. Entonces, a lo que voy es, si la gente dice los árbitros son de fuera y el crono es del equipo arbitral, porque son locales. Yo soy de los que o caldo o sopa. No se puede tener el caldo y la sopa. Viajar los dos árbitros más el cronometrador. Exacto, porque esto es una de las cosas que suelen pasar. El crono, ¿tú qué sabes con quién se ha tomado el café? ¿Con el delegado del equipo de casa o con quién? Y es una acción que interviene y perjudica en el juego. Entonces tienes que pensar mal, ¿no? Hombre, se presume que todos son pues imparciales igual que los árbitros. Sí, pero se presume. ya sabemos lo que es la mujer del César, ¿no? Eso es. Yo Se he dicho presume. se presume, ¿eh? He dicho se presume, no he querido decir... A ver, yo no puedo, a ver, yo pienso, siempre hablo de los árbitros que evidentemente tienen la presunción de que son personas que van a aplicar el reglamento y se pueden equivocar o no. Que no lo hagan de forma premeditada, pues también me lo puedo creer. Sí. Pero puedo pensar que si estas personas tienen una convivencia con jugadores o parientes incluso que puedan estar implicados en el tema, pues se le puede ir el dedo. Se le puede ir el dedo. Y otra cosa voy a decir, o sea, yo en esta categoría de segunda B para abajo, incluso la segunda femenina que se hace así, yo designaría árbitros de la misma región. O sea, en segunda división y en primera no, pero de segunda B para abajo yo designaría árbitros de la misma región. Evidentemente a los clubes saldría en Y principio más económico. Y luego ya sabes lo que pasa, ¿no? Si el equipo contrario ha perdido y ha sido la pareja arbitral la que era de casa y ha barrido para casa. Yo no sé, voy a dar una opinión. Y a lo mejor es una opinión que me vais a rebatir. Cuando pitan o se pitaban o me pitaban equipos, o sea, árbitros de esta comunidad, muchas veces se decía que eran Quijotes. Pues Porque eso te estoy diciendo. Para que no le dijeran en ningún momento que habían actuado a favor del equipo de casa, parece ser que incluso a veces tiraban para el equipo de fuera para que no se les fuera de la mano y demás. O sea, que muchas veces tiene cosas ventaja y otras veces todo lo contrario. Mira, y perdona, en el fútbol 11 hay ese colectivo, pues hay árbitros que han nacido en Madrid,
pero que están viviendo en el colegio en Valencia, por ejemplo. Te pongo Valencia porque me debo Galicia, me da igual, Sí, en otra que están región. adscritos a otra... Están escritos en otra comunidad y pueden pitar a los equipos de Madrid. Sí. ¿No? Y aquí lo tienes ahora en el último partido de Copa. Como sabes que en la Copa, cuando hay un equipo de primera división, tiene que pitar un árbitro de primera división, pues vino un árbitro de barcelonés y luego el segundo árbitro era de aquí. No recuerdo quién Bueno, era ahora, pero o sea... Tomás Santander. Exacto, perdona. O sea, bueno, que nos hemos ido, ¿no? Que el antiguo... no, te has con ido, No, te has sido tú, que has sido el que como siempre me has interrumpido a mí. que te has ido de la cabeza. Tirando, venga, sigue. O sea, es que yo estaba explicando la cosa. Bueno. Vale. Bueno, pues que digo que con el 3-1 los vascos generaban mucho peligro. A la contraria se hicieron el 4-1. Luego hicieron el portero jugador, pero más mal que bien. Y el Antiguo con 2 goles más, pues sentenció. Otra derrota más fue la que sufrió Quinto en su visita a San Juan, 3-0, pero antes de esa derrota se producía la victoria en el partido aplazado, como hemos comentado, ante el Terrio, que venció pues muy cómodamente por 5-2. Y el sábado visita a San Juan a seguir con la racha, pero no pudo ser. Partido sin historia, son de esos partidos que puedes estar jugando una semana, un mes o un año, y eso sí que vas a ver cómo no se mete ningún gol. El primer tiempo fue igualado, San Juan se adelantó después de que Quinto fallase una muy clara ocasión para ponerse por delante. Sin embargo, ya se sabe que el que perdona al final la termina pagando. El segundo tiempo, Quinto tuvo el balón, pero no atacaba. Tuvo el balón y no atacaba, ¿eh? O sea, no inquietaba para nada, y San Juan pues aprovechaba para irse en el marcador hasta con el 3-0 definitivo. Mal partido de Quinto, que trunca una buena racha de estos buenos resultados. Y ahora, pues, después de tanta desgracia, pues viene, de tanta oscuridad viene la luz, ¿no? La victoria piense que 4-3 ante el Oeche. Partido duro, donde pensé que nunca estuvo cómodo la pista. Loeches planteó una defensa que se la atragantó a Pinseque y tuvieron muchos problemas para sacar adelante el partido. A pesar de adelantarse los de Danís Alanova en una contra y una estrategia de banda, Loeches le dio la vuelta al partido y se llegó al descanso con esa ventaja. Y la segunda parte, pues cambiaron las tornas, no mucho, pero fue una presión alta que intentaba Pinseque para robar, y en un saque de córner empató, pero le duró muy poco la alegría porque Loeches le volvió a dar la vuelta al partido. Pinseque logró la igualada a falta de 40 segundos en una contra. Pinseque se adelantó y no perdió ya el mando. Eso sí, no fue el mejor partido de Pinseque, pero lo que cuentan, como vosotros decís ahí, los entrenadores no se divierten, no se aburren, pero lo que ganan lo que se divierten es cuando tienen los puntos. Pues aquí lo importante eran los puntos, que fueron los que se quedaron en Pinseque. Y con estos resultados, pues de estos lodos salieron estos barros y una clasificación que es Ibarra con 32, Picassent, que está subiendo con 27, San Cristóbal con 26, Pinseque con 24, son los que jugarían ahora esos maravillosos playoffs. Quinto está usted con 24, séptimo Quinto con 18, y en descenso ha caído Cadrete con 12, Aneitasuna con 10, Entre Ríos con 9 y Albelda con 6. Y la próxima jornada los equipos aragoneses, Pinseque recibirá a San Cristóbal, Buen partido, ¿eh? Sí. Tauste visitará la pista del líder Ibarra. Oh. Cadrete, Aneitasuna, dos equipos que se la están jugando por la parte baja. Y Quinto Ochatarbe, pues que es un partido pues de no mucha importancia para la clasificación. Y Entre Ríos, San Juan, que también Entre Ríos necesita ya sumar de 3 en 3 para no caer. Nos vamos a la categoría femenina, Willy, pero primero vamos a hablar, antes de lo que es la jornada regular, hablar de ese mundial donde se está disputando en Filipinas y donde España ha conseguido una meritoria medalla de bronce. No hay que olvidar
que se jugaba para la medalla de bronce porque la semifinal enfrentó al equipo hegemónico como es Brasil y al final caía derrotada y por lo tanto, pues si hubiera sido al revés en otra semifinal, la medalla de plata podría haber estado a su alcance, pero así nos podemos conformar con esa medalla de bronce. Bueno, el problema fue el cruce que te condenaba a jugar con Brasil. Los cuartos de final se venció a Marruecos con una buena actuación de Irene Samper, que anotó un gol, dio 2 asistencias y otra buena actuación de María Sanz, que eran siempre han sido casi siempre parte del quinteto inicial. Y en las semifinales, pues claro, Portugal vencía 7-1 a Argentina y España pues llegaba al partido más esperado, que era el partido con Brasil. Había muchas ilusiones depositadas, pero en los 2 primeros minutos, 2 goles tempraneros de Brasil, pues te quitaban de cuajo las ilusiones. Se puso 3-0 Brasil, cuando mejor estaba jugando España consiguió el 3-1 y para mí pues la seleccionadora se equivocó al meter el portero jugador en un momento a lo mejor precipitado y en uno de esos cambios de portero jugador pues llegó el gol de Brasil que te tiraba ya las pocas oportunidades que tenías, ¿no? Entonces, el partido del tercer y cuarto puesto, pues España con Argentina. Empezó el primer tiempo así un poco espeso, iban 1-0. El entrenador argentino, quedando 7 minutos, apuesta por el portero jugador, mete un gol que pega en área de Paz y desvía y se pone 1-1. Pero aquí se pega, como digo yo, se pega un golpe en el pecho el entrenador y a la vez que se pega el golpe en el pecho, se pega un tiro y se suicida. Sale con portero jugador, pierde el balón, le meten el 2-1, le meten el 3-1, le meten el 4-1 y le meten el 5-1. España pues tuvo 10 minutos buenos en el segundo tiempo y se llevó merecidamente la medalla de bronce, que ya te digo, para mí, Brasil es como cuando jugaban los de la NBA la Olimpiada, pues esto era que te sabías que iba a ganar y luego parejos están España y Portugal. Y se han demostrado muchas veces cuando han jugado España y Portugal, porque están muy, muy igualadas. Llegó Portugal a la final y Brasil venció por 3-0. Para mí, Brasil está 1 o 2 peldaños por encima de España y Portugal. De acuerdo, pues dicho esto, felicitar a la selección española por esa medalla de bronce conseguida y sobre todo hacer hincapié en estas dos jugadoras aragonesas, tanto María Sanz como Irene Samper, que han representado perfectamente a Aragón en esa selección española y como ya hemos comentado, con esa medalla de bronce más que merecida. Vamos a la liga regular donde Entre Ríos ya se coloca en zona de playoff, tal vez sea lo más destacado de esta jornada. Sí, Entre Ríos consigue otra victoria y se colocan en zona de playoff. Los resultados fueron Chantrea 1, Entre Ríos 2, César Augusta 0, Rubí 2, Intersala 6, Hospitalet 1 y Linyola 11, Alagón 5. El primer partido se disputó el jueves, adelantado. Linyola vencía 11-5 a Alagón, un partido donde Alagón pudo maquillar el resultado al final, con uno de los equipos gallitos del grupo, pues como se dice ahora, ¿no? Cuando vas a pista de uno de los equipos fuertes, una visita al dentista y nada, el sábado a seguir en otra visita fuera de casa que tienen que rendir en Sabadell. Como siempre digo, temporada larga y dura para las chicas de Aragón. César Augusta recibía a Rubí, varias e importantes bajas en César Augusta ante un Rubí muy superior. Irene mantuvo a su equipo con el empate hasta el último minuto del primer tiempo y al primer minuto del segundo tiempo las catalanas consiguen el segundo gol y aparte de esto muchas ocasiones de las catalanas ante un César Augusta que como digo con muchas bajas y pesada derrota sigue en los puestos altos de mucha calma. O sea, no va a pasar ningún tipo de problema César Augusta. En partido disputado el sábado por la mañana, Intersala 6, Hospitalet 1. Había un film que se llamaba Atrapado en el Tiempo, que llamaban, hay una secuencia que es el Día de la Marmota, que pasa todos los días lo mismo. Pues aquí cuando juegas del quinto clasificado hacia abajo pasa lo mismo. Hay 10, 12, 13 minutos que el equipo visitante tiene 2 o 3 claras ocasiones que no materializa, Intersala llega a puerta y con su pegada se va 2-0 al descanso. Empieza el segundo tiempo, a falta de 9 minutos consiguen el tercero, las visitantes acortan distancias con el 3-1, pero otro ejercicio de pegada de 3 goles seguidos del equipo que preside Concha Cameo, pues la reafirma como líderes. Nota destacable el debut de Marta Andreu como jugadora del primer equipo, ya que es una jugadora del filial que tuvo sus primeros minutos en los instantes finales del partido. Y Entre Ríos Colo, pues otra victoria en Chantrea,
Empezó el partido con mucho respeto, Chantrea a media pista y Entre Ríos alternando alturas defensivas. Un mal control en un balón sin aparente peligro es aprovechado por las navarras para adelantarse en el marcador y poner cuesta arriba el partido. Las de Molina, en una buena jugada de estrategia con pase de María Mayor y finalizada en el segundo palo por Cintia, empatan. En el segundo tiempo, las cosas siguen igual. Mayor dominio de las zaragozanas y cuando parecía que los puntos serían repartidos, la japonesa Inako Pina, a falta de 4 minutos, se fabrica su jugada y el gol de la victoria. Chantrea tiene 2 ocasiones con el juego de 5, pero los 3 puntos se van con el Entre Ríos a casa. En un partido igualado, pero las de Molina están en racha y suman su 9ª victoria consecutiva en el campeonato. Clasificación: Intersala 33, Linyola 31, Rubí 30, Entre Ríos Colo 27 en puestos de playoff. César Augusta va al sexto con 21 y en puestos de descenso Sabadell, Femesala y Caldes con 8 y Villa de Alagón con 1. La próxima jornada, Entre Ríos Colo Ripollet, Feme Castellón César Augusta, Caldes Intersala y Sabadell Villa de Alagón. De acuerdo, pues sí. Pregunta, Willy. Mirando la clasificación, ¿tú ves a los 4, al Avenida de Alagón, desgraciadamente no lo podemos incluir, ¿ves a los 4 jugando playoff? A los 4 primeros clasificados, ¿te refieres o...? Sí, porque aragoneses solo hay 3. César Augusta... Que solo hay 3 hombre, aragoneses. Sí. Exactamente. Ya, si tira, como se dice ahora, si tiramos de hemeroteca, ¿quién dije yo que iban a jugar los playoffs? Los 4 equipos que van a jugar el playoff. ¿Y quién está clasificado en los 4 primeros? Hay una diferencia muy considerable entre estos 4 equipos. Luego están Matarruiz, César Augusta y los demás un peldaño abajo. Y yo creo que ahora César Augusta tiene un calendario un poco complicado y se va a definir claramente quiénes son los 4 primeros equipos. Para mí, Intersala y Linyola se jugarán primero y segundo puesto. Rubí está ahí un poco agazapado, que si se relaja un poco, Entre Ríos hasta podría optar al tercer puesto. Pero para mí los 4 puestos están muy definidos. César Augusta ha hecho con la plantilla que tiene joven un equipo para no pasar apuros y no los está pasando. Yo creo que está todo muy definido ya y todavía no ha acabado la primera vuelta. Pero yo, si te recuerdas bien, sobre todo Alfonso, ¿quién dije que iba a jugar los playoffs? Los 4 que están. Porque este grupo está muy claro. Ya será cuando toquen los playoffs, porque claro, te puede tocar, pues, mínimo Galicia. Sí, yo otra cosa digo, el grupo 1 es un grupo muy complicado. El grupo de los gallegos, como dices tú, con algún asturiano como Rodiles también. Pero el grupo 3 este año está a la par de flojete de intensidad que el 2, o sea que tampoco pasaría nada si te toca con el 3, que son equipos muy ganables, digámoslo así. Pues de acuerdo, después de esos 2 cara y cruces, en este caso de la segunda femenina, nos vamos también a la segunda masculina. Aquí sí que hubo también cara y cruz. La cruz, evidentemente, la tuvo el Entre Ríos, que sigue, pues yo creo que en una racha negativa de resultados que suele producirse durante todas las temporadas, a veces con lesiones, a veces yo ya no sé, pero es que Entre Ríos tiene esos bajones de resultados que muy positivos, que parece que van a llevarle a los puestos altos de la clasificación, pero luego hay un bache y pasa lo que pasa. Lo llevamos diciendo Willy y yo, lo dijimos la semana pasada, ¿recuerdas, Willy? El parón de febrero este año se ha adelantado a noviembre-diciembre. ¿Te acuerdas? Así es, así es. Sí, está siendo preocupante, la verdad. Y ahora sí que se puede hablar ya de crisis, porque son 6 puntos de los últimos 18 disputados. Los números no cantan, o sea, 3 victorias, 6 empates y 3 derrotas, y 2 de ellas sumidas con avance de Málaga seguidas de estas 2 últimas jornadas, lo que les ha alejado de los puestos de playoff, que ya se quedan a 8. Y ojo, que los puestos de descenso no va a hacer nada, pero están a 6 puntos solamente, Eso es un peligro. Lo decíamos la semana pasada, pues lo del bajón de diciembre, ¿no? Ahora lo comentaba Antonio, que se debe achacar principalmente pues a la cantidad de lesiones que han tenido desde el principio de la temporada
y lesiones pues que han sido prácticamente la columna vertebral del equipo, si exceptuamos la portería, que afortunadamente, a pesar de los balonazos que se está llevando Molina en los partidos, porque sale a balonazo por partido en la cara, concretamente en este partido, a los pocos minutos de comienzo del partido, recibió un balonazo y ya no pudo salir más que hasta el final del encuentro. O sea, tampoco está teniendo suerte. Pero esto hay que sumarle en un bajón físico, porque yo veo al equipo, lo veo pues con ese ADN que siempre ha tenido este equipo, ¿no? Porque sigue compitiendo y no baja los brazos, pero anímicamente sufre. En el momento que le meten un gol, se van abajo. En el partido, por ejemplo, del sábado, es el ejemplo más claro. Le costó entrar en el partido. Esa es otra de las causas también que creyó el Achajo. Esto no es nuevo. Y se vio con un parcial de 2-0 en contra. Claro, entonces ya cuando vas con un 2-0 en contra, entonces sí que entra la reacción. Y luego una igualada a 2. De ahí que hasta que se recibió el tercer gol, el equipo fue bastante superior al Málaga, ¿no? Donde solamente pues destacó para mí dos jugadores como eran Alvarito y como eran Nando Torres, que fueron los que llevaron el peso del partido. Sin embargo, pues eso, un gol en propia puerta de Fran, en el segundo tiempo les hizo mucho daño y este gol llevó a 2 minutos de desconexión total y que fueron muy bien aprovechados por el conjunto andaluz para irse con 3 goles en tan solo 2 minutos. Aquí se acabó el partido y aunque se intentó con portero jugador, pues no se pudo ni siquiera meter miedo. Como digo, una crisis de la que hay que salir cuanto antes y la primera ocasión la tiene el próximo fin de semana, que se recibe a Burela, un equipo, al igual que el zaragozano, que no está atravesando por su mejor momento, porque esta semana, hablo de memoria, perdía en su pista ante el Barça Atleti por 2-3 o 3-4. O sea que hay que empezar a recuperar los lesionados. O sea, se notó la recuperación de Fran, que ya formaron un buen dúo con Carlos García, pero delante pues sigue faltando ese gol, ese que tenía el brasileño y el que podía aportar también Iván Romero. A ver si se recuperan y si no, pues la que corresponda tendrá que mirar el mercado a ver lo que queda y algo, sobre todo en la parte de arriba, como digo. ¿Ya? ¿Y el Saladez? ¿También hablamos del Saladez? Pues sabrás. Vamos a hablar. Bueno, antes de comentar lo que fue una comodísima victoria de Saladez, una victoria que lo ha opado de nuevo al primer puesto de la clasificación, decir que, como recordarán que dijimos la semana pasada, que Hernando pues había caído lesionado, sufrió una importante lesión que le tendrá pues por bastante tiempo desgraciadamente apartado de las pistas. Y en un buen gesto por parte del club que preside José Ramón Moreno, pues ha sido renovado hasta el 30 de junio de 2027, al igual que Óscar Villanueva le pasó la temporada pasada. Y anteriormente, muchos años atrás, también tendríamos que recordar pues con Carlos Rezamar, que cuando fichó del Peñíscola, pues se lesionó. Vino aquí lesionado y el club le mantuvo el contrato y se lo amplió para una temporada más. Sin duda alguna, cuando las cosas se hacen bien, pues también hay que decirlos, y este es un buen detalle del club. Y ya se conoce también que Mateus Lustosa, ¿se acuerdan? Ese brasileño que firmó en verano y que de repente, pues aquí fuimos los primeros que lo anunciamos, dijimos que no vendría a jugar porque había tenido unos problemas de salud o personales, nunca se aclararon, tampoco vamos a entrar en eso porque eso son cosas personales. Y pues finalmente pues ya milagrosamente, gracias a todos, se ha resuelto y el jugador ya está en nuestra ciudad a la espera de que se abra el mercado de invierno para poder integrarse en la plantilla y disputar los partidos. En cuanto a la victoria por 6-2 frente al colista Ceutí, pues la verdad es que después de que se buscó la llegada de un jugador aragonés al equipo y que evidentemente no llegó a un acuerdo porque el jugador no quiso
aceptar el cambiar de equipo? Manu Franco. Vale, que quede bien claro. Bueno, en cuanto te decía, en cuanto a la victoria de 6-2 frente al colista Ceutí, la verdad es que no hay mucho que comentar. Partido muy cómodo para el Sala, dominado en todas las facetas del encuentro. Nada. Ceutí no fue rival para el Sala 10, decepcionó y mucho para mí, decepcionó y mucho el equipo de Morenín. Y esto no es restarle méritos a la victoria del Sala 10, no nos vayamos a confundir, ¿no? Como digo, fue tremendamente superior. Ceutí, no hizo ni tan apenas tuvieron que intervenir ni Iván Bernat ni David Marín, que salió en los últimos minutos. Ortego con 3 goles, Samuel con 2 y Miguel fueron los goleadores. Esto, ¿para qué sirvió? Pues dada la comodidad del encuentro, Jorge Palos dispuso que jugadores que no tenían tantos minutos anteriormente, como Miguel, como Pedro Altava, Óscar Andreu o David Marín, dispusiesen de estos minutos. Y lo cierto es que tampoco defraudaron los chavales jóvenes, ¿no? También se dio ocasión pues, para que Saúl Viñals debutase en Primera División. Como digo, fácil y cómodo triunfo para el Sala 10, lo que le permite alcanzar el nuevo liderato. Lo peor, otra vez, ya se ha vuelto a bajar, era domingo, era puente, 511 personas 551 personas en el pabellón. Clasificación encabezada por el Sala 10 con 26, Málaga con 24, Ejido 23, Móstoles 22, los mismos que Ibiza, que estos son los puestos que ocuparían ahora ascenso y playoff. Entre Ríos ha bajado a la 9ª posición con 14 puntos, a 8 del playoff y a 6 del descenso, y la próxima jornada visita la pista del Levante. De acuerdo, Copa del Rey, octavos de final que se van a disputar entre mañana y pasado. Sí, con estos resultados ya no hay ningún equipo aragonés, pero son Málaga Noya, Meristar Rivera, Ejido Pozo, Cartagena Península, Santa Coloma Barça, Jaén Manzanares, Inter Palma y Valdepeñas Alcira. Nos vamos a la Copa de la UEFA. En este caso, los resultados han sido Palma 4, IT 2, Cartagena 5, Lusol 1, Etoile 7, Harring 4, Sporting 8, AEK 3, Kairat 5, Anderlecht 3, Benfica 4, Arak 2, Riga 8, Pristina 1 y Plasti 3, Sydney 5. Clasificado para la fase final, el Etoile, el Sporting, Kairat, Benfica, Riga, el Sydney, Palma y Cartagena. Los dos equipos aragoneses, los dos equipos españoles estarán en la fase final de este campeonato. Hablamos de las subvenciones de la DGA para la temporada, o de la temporada 24-25, mejor dicho. 24-25 que ya han salido, ¿no? Vamos, el Sala 10 masculino se llevó le van a otorgar 150.305,58. El femenino, 99.166,22. El colo masculino, 140.135,78. El femenino, 11.000. Pensé que recibirá 11.000 y César Augusta, 5.000. Y luego también ya se refirieron las de las DPZ, que fueron para el Sala masculino 56.383,58, el femenino 37.986, el colo masculino lo mismo que el Sala 10, 56.383, el femenino 29.949,32, Pinsec de 23.577,89, 25.000 se llevó César Augusta, Quinto 17.000 y Tauste con 3.000. En resumen, si hacemos un cómputo de estas dos subvenciones, el Sala 10 se ha llevado 343.841,48. Si lo traducimos a pesetas, ya sabes, yo soy muy antiguo, 57.210.000 pesetas. Y en el caso del Entre Ríos, 237.468,68. Bueno, y fíjate, la diferencia, me preguntaban en un correo, la diferencia, los clubes de tercera, que solo han recibido de la DPZ, han sido Borja, Daroca, Gelsa, Paniza, Utebo y Caspe, que reciben cada uno
la friolera de 2.165,12 euros. Y aprovechando, por supuesto, que las competiciones van a estar paradas en las fechas navideñas, se va a celebrar, como suele ser habitual, ese torneo de Reyes que se va a disputar en los pabellones siguientes: Monzalbarba, La Joyosa, Pinseque, Figueruelas, prácticamente en un pañuelo, los 4 pabellones donde van a ustedes poder disfrutar de las categorías base de juveniles hacia abajo desde los días 27 de diciembre al 4 de enero. Así, la próxima semana tendremos una ampliación donde ha habido alguna sorpresa. Por ejemplo, el Sala 2012, pues creo que es de la categoría Levín, se ha clasificado por primera vez. O sea, ha habido sorpresas, pero de todo ello pues hablaremos, si te parece bien, el próximo programa. Me parece bien, tienes el visto bueno. Correos. Venga. Enhorabuena, Irene María, las aragonesas que se han colgado la medalla de bronce en el Mundial. Lo dice Marta, Entre Ríos caen picado. Rodri, háztelo mirar, corazón. Quique, soy de Alagón y quiero felicitar a las chicas, aunque son colistas. Vamos chicas. Tomás, las subvenciones para los modestos nunca llegan, se las llevan siempre los mismos y es un agravio comparativo. Rubén, que se lo hagan mirar. A ver si le prestéis más atención a la autonómica femenina y hacéis un especial del torneo de Reyes Santos. Muy bien, vamos con las cosas que Willy cuenta y que los demás callan. Willy, adelante, tu turno. Pues empezamos. Cantante italiano, Giovanotti. Curioso elemento el tiempo. Es una canción suya. Pues Claudia Pons parece que no la ha escuchado. Los tiempos muertos contra Brasil no fueron utilizados. Cosas de la vida. Irene Samper y María Sanz muestran siempre orgullosas su bufanda del Intersala Promises, donde empezaron a destacar con el alma mater de este club, Alfonso Ferrer. El Intersala de ahora es una fusión con Sala 10, de allí su nombre, Intersala 10. Lo digo a modo de nota informativa para los recién llegados al futsal femenino. Enhorabuena por la medalla de bronce a las dos. Ellas sí que se pueden colgar la medalla. Arbitrajes muy lentos y de poco nivel en el Mundial femenino. Muchos parones, revisiones por todo. Si a eso sumamos que ya el ritmo no es alto, con los parones se pierde mucho el ritmo y el espectáculo en el mismo. También árbitros muy meticulosos con los petos, las medias, bocinas que no funcionan, mesas con silbato, y esto no pasa en categorías, digamos, menores, esto pasa en la primera masculina de la Federación Española. Sigamos con mi amigo Ramón Lázaro, presidente de Tudelano. Ayer paella para todos los asistentes al partido a la 1 de la tarde. Del 3-0 se pasó al 3-3. Golazo de nuestro amigo Juanqui. Juanito, entrenador de los locales. Que esté atento, que pese a las cercanías de las Navidades, no se come los turrones. Juanito, Alfonso. Juanito, el entrenador. pero llegó ya o se Sí, puso ya malo. lleva. Sí, lleva ya 2 semanas, ya está bueno, ya está bueno. Lo que pasa es que igual se pone malo pronto, pero del todo. No, desde luego. Alfonso, Perdona sí, perdón un dime, segundo, Willy. El otro día tuve ocasión de presenciar la rueda de prensa de presentación de Juanito por tu amigo es, Ramón. ¿Sabes eh, el tiempo que estuvo en el speak el presidente? pues a mí me recordó a Jesús Gil. Eso te digo eso. 12 minutos hablando él solo. Y que al Sí, final no sí. sabía ni el nombre. Y le tuve que preguntar, ¿y usted cómo se llama? Y dice, y otro le dice Juan Miguel o no sé qué. Y se lo apuntó allí porque no sabía. Y cuando lo miró, dijo, Juan Miguel, ¿verdad? Ramón Lozano, presidente. Sí. Es un crack. Este hombre es un crack. Como decía, Alfonso, entre comillas, Jordi Hurtado Rodríguez derrota en Málaga. Los de Entre Ríos encara crisis de resultados. Alfonsito está esperando que llegue la Navidad. Molina, Sergio, novena victoria consecutiva. Se paseó por la estafeta, como siempre, sudadera y pantalón corto. Ningún banquillo está a salvo. Carballo, entrenador del Cortegada, del grupo primero de la segunda femenina, dimitido, cesado o invitado a salir, siendo líder. Ojito. A los más viejos, como nosotros. Chincha Raviña, que tengo una piña con muchos piñones y tú no los comes. Canción de Teresa Raval. Ahora está de moda en las redes sociales, pues,
el más 3 puntos, el somos todos juntos y el colocar piñas cuando ganas. Oye, yo estoy muy mayor para estas cosas ya. Muy Y bien. por último, felicitar a una de las personas que más hizo por Sala 10. Y no me refiero precisamente a la pista. Arturo Santamaría, un hombre que se viste por los pies. Muy bien. Pues, ¿alguna cosa más? No. Pues ponemos punto y final a este programa de hoy. 2.326 programas nos contemplan desde el año 1989, concretamente del 7 de octubre. Les hemos contado todo lo acontecido dentro del mundo del fútbol sala. El próximo programa ya será el martes, que evidentemente se lo vamos a ofrecer. Hoy ha sido una cosa especial hacerlo el lunes, pero por supuesto que lo haremos como siempre con la máxima atención y devoción por el mundo del fútbol sala. Alfonso Calvo, Willy López, a los dos muy buenas noches. Buenas noches. Y a todos ustedes lo mismo. Disfruten, 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 que llegan las Navidades y hay que estar a tono con ellas, a disfrutar, que para eso tenemos la voluntad de estar siempre disfrutando lo que se pueda, que a veces no nos dejan, pero bueno, hay que aprovechar los momentos. Muy buenas noches.